Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece. El día de hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de contar con la participación de Katia Lara, una cineasta hondureña a quien admiramos, respetamos y queremos mucho en la canalla, amiga de muchos años. Katia, además de ser documentalista, ¿verdad? Es docente de cine, se formó en México, Argentina, en Honduras, dio sus primeros pasos en la cinematografía aportándole a la lucha del pueblo salvadoreño allá en los años 80, en una época en donde lo audiovisual jugó un papel importantísimo para visibilizar aquella lucha que daba aquel pueblo y los pueblos centroamericanos en general. Y desde el año 2002 formó la productora Terco Producciones y desde ahí también ha estado colaborando a la lucha social con su lente, con su talento, con su sensibilidad a partir de una serie de películas documentales principalmente que han retratado el acontecer de su país, Honduras y de la región, porque son temas que nos cruzan a todos en esta zona. Katia, bienvenida. Un gusto de verdad tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias al Espacio Radial, a la Canalla, a Luciérnaga. Y aquí estamos desde Panamá hablando de formación. Estamos ahorita acompañando desde la docencia el Acampadoc que se produce acá, que es un espacio de formación muy interesante. Y de hecho, dentro de un ratito vamos a hablar un poco sobre esto, de la importancia pues de la formación de la calidad en el trabajo audiovisual, especialmente cuando se hace, cuando se pretende que sea una herramienta para la lucha social. Como parte del ciclo itinerante de cine Luciérnaga, La Canalla, el colectivo de comunicación La Canalla, junto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y Terco Producciones, hemos incorporado al ciclo de cine tres de las películas documentales de Katia Lara. Uno es ¿Quién dijo miedo? Honduras de un golpe, es un documental del año 2009. Eh, Ahora que que se puso de moda esto de hablar de golpe de Estado acá en Costa Rica a raíz de unas declaraciones un poco desatinadas de la presidenta de la República, queremos pues hablar sobre lo que significa, lo que es un golpe de Estado y quiénes han sido tradicionalmente quienes están detrás, cuáles son los intereses y los motivos. También vamos a mostrar como parte del ciclo otro documental que se llama Berta Soy Yo, un magnífico documental sobre Berta Cáceres, que tiene que ver con precisamente los intereses que se mueven detrás del interés de privatizar los ríos para la generación de energía eléctrica por parte de corporaciones y empresas privadas, un tema que también en el caso costarricense es de mucha actualidad. Y por último también vamos a estar mostrando otro documental que se llama Whitney, en donde vamos a hablar también un poco sobre cómo debe de ser o qué se espera del periodismo, de la comunicación, del quehacer audiovisual en tiempos como los que vivimos, de migraciones, de doctrina Donroe, de lucha contra el narcoterrorismo, ¿verdad? Más bien como excusa y no tanto como realmente una lucha. Sobre todos estos temas vamos a poder conversar a partir de estas proyecciones y precisamente por eso queríamos que nos acompañara Katia, la directora, para hablar sobre esta trilogía. Cuéntanos un poco sobre lo que ha sido el proceso de creación de estas películas y te cedo la palabra, Katia. Gracias, Alan. Bueno, todas han surgido del acontecer en el país, digamos. Siempre estoy pensando que voy a hacer una película desde otra motivación, pero la verdad es que han sucedido estas situaciones en el país, como vos bien marcaste, el golpe de Estado, el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la caravana de migrantes del 2018, que fue la primera que impactó a los medios y que fue cubierta de manera especial, aunque el fenómeno de la migración es mucho más grande que esa caravana en particular. He tenido que convocarme, autoconvocarme cada vez que suceden estas desgracias, ¿verdad?, en el país. Me acuerdo que una vez
colega me dijo que yo ponía en mal a Centroamérica porque cada vez que hacía una película contaba un hecho triste o lamentable y que cuando iba a hacer una película alegre, ¿no? Y yo creo que realmente en esas historias, en esa memoria que se va dejando impresa, sí hay alegría. Yo creo que la resistencia contra el golpe de Estado, todo la movilización internacional que causó el asesinato de Berta y lo que ha pasado con los migrantes, es algo que nos hace pensar y que también nos da esperanza, porque en todas esas luchas se muestra que hay una parte de la población que no está de acuerdo y que está dispuesta a seguir luchando. Entonces, pienso yo que en lugar de verse como un retrato negativo, es nuestra realidad por ahora. Y si no la revisamos, si no la pensamos, no la vamos a lograr cambiar. Y de eso se trata, ¿no? De dejar de observar y accionar eh, con el pensamiento y con las acciones, precisamente, para que eso cambie. A mí algo que me gusta mucho, por ejemplo, cuando hemos visto el documental sobre el golpe de Estado, ¿Quién dijo miedo? Eh, es esto que no es muy común ver en los medios de comunicación hegemónicos de la cámara dentro de los movimientos sociales, ¿verdad? La cámara frente a los batallones militares y de antimotines, la cámara como un testigo que permite conocer una parte de la historia que normalmente los medios de comunicación ocultan, tergiversan o simplemente no le prestan atención. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, ya diría yo, más militante de la responsabilidad de tener una cámara en medio de una situación como lo fue el golpe de Estado de 2009? Tener una cámara, Alan, y sumar cámaras, ¿verdad? Porque en realidad creo que lo más difícil de un proyecto cinematográfico es ponerlo a andar, es tomar la decisión de que no se va a hacer una cobertura meramente periodística, que uno tiene la intención de armar un relato que permita pensar el origen de la situación, pensar cuál fue el pasado de los personajes que se complotaron para dar el golpe de Estado, por ejemplo. Y entonces uno pone ahí su cámara, pero también arma una especie de red de gente que puede colaborar porque la situación sucede en muchos lugares y no hay capacidad de cubrirlo todo. Entonces creo que hay un dispositivo ahí de producción colectiva que permite ir también enriqueciendo el archivo y poder contar desde varios ángulos el relato, y sin duda la formación cinematográfica contribuye a que uno lo pueda hacer de una manera en la que el relato fluya, en la que haya un punto de vista, en este caso los hermanos gemelos que nosotros tomamos como personajes a seguir. Y de esa manera también la cámara puede estar eh, provocando más empatía, porque estamos siguiendo a alguien de carne y hueso, alguien que tiene una vida, que tiene unos hermanos, unos hijos. Es decir, tomamos a una persona para construir el relato, aunque terminamos haciendo, sustituyendo, digamos, a esa persona por una colectividad que ya es enorme, que es todo lo que fue el fenómeno de la resistencia contra el golpe, y ya más tarde, en otra película, se retoma ese movimiento en la película de Berta y vamos como, me gusta mucho que lo entendas como una trilogía porque de alguna manera funciona así. Si ves las Uh -huh. tres películas, entendés el país y también la región y los intereses que se mueven alrededor de todos estos negocios, que al fin y al cabo el golpe de Estado también tuvo como motivación un negocio, es decir, eh, Claro. eh, quitar una piedra del camino para seguir con ese proyecto neoliberal entreguista de la soberanía. Entonces yo creo que la Cámara se pone ahí donde está la situación sin miedo, como dice el documental, ¿quién dijo miedo? O sea, si partiendo de eso, yo soy una ciudadana más, los demás caminan en la movilización y ponen el cuerpo y yo lo hago también con una cámara, ¿no? Como otros compañeros que se sumaron. Y creo que hay que hacerlo así. En el caso de ¿Quién dijo miedo?
cómo fue el proceso después? ¿Cuánto tiempo se grabó? ¿Cuánto tiempo se montó? ¿Cómo se hizo después también? Porque fue un material que circuló, recuerdo, cuando todavía la dictadura militar empresarial de Micheletti estaba en el poder, y cuando estaba ahí, pues estaba mostrándose ese documental. Acá en Costa Rica lo mostramos innumerables veces como parte de la campaña de solidaridad y de acompañamiento a las víctimas del golpe de Estado. Sí, a ver, si no tengo mala memoria, ha sido el proceso más corto de hacer un documental que yo he tenido. Es decir, eh, en mi filmografía existen los extremos. Un proyecto de 9 años que fue el de Berta y esta película del golpe de Estado que se hizo increíblemente rápido. O sea, fuimos muy rápidos en poner a andar los equipos de filmación con esta red que te digo que se armó. Y justo cuando terminó el 2009, que ya íbamos a un proceso electoral, yo tuve que salir del país porque ya no podía editar ahí, nos sentíamos muy inseguros en Honduras y además yo necesitaba del acompañamiento de otra gente, necesitaba sin fondear el proyecto, sin nada de lo que uno hace para conseguir los recursos, buscar solidaridad. La busqué en Argentina porque yo estudié cine ahí y rápidamente, aunque me decían que estaba loca, yo llegué además en verano de Buenos Aires, el 17 de diciembre, todo el mundo andaba en su plan de fin de año y Navidad, pero aún así logré reunir a un grupo de gente gracias a los contactos que dejé de la escuela, ¿verdad? Y rápidamente se organizó un equipo para montar, para revisar las 4 horas de corte que yo llevaba en ese momento y me decían eso, Katy, es imposible, pero para nosotros era muy importante que la película estuviera lista en el aniversario del golpe de Estado, porque no había una voz desde la resistencia que contara lo que estaba pasando en el país, que contara que estaban matando a la gente, que rompiera ese silencio, ese cerco que habían construido y que no dejaba informar. Bueno, se logró el objetivo, no te puedo decir cómo, con ayuda, incluso en Buenos Aires se conformó también un equipo de acompañamiento, se empezó a sumar gente de manera orgánica, de manera espontánea, ¿no? Y se hizo una gira muy rápidamente. Eh, el hecho es que nosotros estrenamos en el Gomón, también aplicamos a un fondo para finalizar proyectos del Instituto de Cine, siempre contando con apoyo de gente que nos decía, Katia, metelo aquí, aquí te pueden aprobar el proyecto porque tiene una dimensión latinoamericana. Y bueno, la película se cerró, hicimos una gira bien potente, también con solidaridad y con valentía porque nosotros teníamos un fondo, nuestra productora que también hacía gestión cultural tenía un remanente de un fondo de una agencia de cooperación y no les preguntamos, no les pedimos permiso, usamos ese remanente para hacer la película y después explicamos. Claro. Entonces, con ese remanente y con la solidaridad se armó la gira y nosotros estuvimos el 28 de junio presentando la película cuando se hizo el informe de la Comisión de Verdad. Se presentó la película en estreno aquí bueno, allá en Honduras y rapidito circuló. O sea, hicimos 60 ciudades en 2 meses, no sé cómo le hicimos. Obviamente los personajes de la película, los gemelos estaban fuera, ellos ayudaron a exhibir la película cada uno en su espacio, en Europa, en Sudamérica, Ujú. y así, de una manera que uno luego ya no puede explicar. Así de fuerte fue esa, digamos, como ese contagio de energía, de ganas de colaborar con el proyecto. Y fue muy rapidito, o sea, ya en 2010 esa película viajó mucho, se subtituló a varios idiomas. Cuando yo volví un tiempo después me sorprendió porque estaba pirateada, no sé cuántas copias había vendido. De hecho, tuve que hablar con el pirata que distribuía la película para darle una copia mejor. Le dije, o si la va a vender, venda una mejor copia. Y le dimos una copia con los subtítulos en los idiomas y sí, viajó mucho. Mira, ahora que decías esto de la trilogía y del proceso,
¿verdad? Efectivamente, ver estas películas nos permiten ver lo que ha sido el proceso de lucha de una etapa del 2009 para acá del pueblo hondureño, un despertar que se da a partir de otro inicio de proceso. El primer golpe de Estado de este siglo que se da ya bajo la administración Obama, si no me equivoco, y es como un primer coletazo que da el imperio para tratar de recuperar el control de una región que consideran su patrio trasero y ya empezaban a sentir que se les independizaba, fue contra Manuel Zelaya en Honduras, ese golpe de 2009. Después vino Lugo, después vinieron los intentos contra Evo, contra Correa, contra en Argentina, ¿verdad? En Venezuela, múltiples ocasiones, etcétera. Pero este fue el que vino a inaugurar un proceso en el que estamos inmersos el día de hoy. Y en el caso de Berta, en el caso del documental sobre Berta, que hay dos versiones, está una versión más cortita y está el documental que es el que vamos a presentar, que ya es una obra más grande, más acabada. ¿Qué motivación, qué pasó, qué era lo que se quería contar y qué es lo que se termina contando al final de cuentas? A ver, como decís vos, Alan, nosotros retratamos en el golpe de Estado que obviamente Honduras ha sido un laboratorio de ensayo para los norteamericanos y ahí se probó estas opciones duras, ¿verdad?, de recuperar el control de Latinoamérica. Y la oligarquía se dio porque obviamente ya el gobierno progresista, diría yo, o por lo menos en esa tendencia que había empezado a plantear Zelaya, ya les estaba afectando sus intereses, no solo al poder económico, a las pocas familias que controlan el país, sino también ya a los Estados Unidos, ¿no? Las bases militares se cuestionaron, el petróleo se le estaba comprando, se hizo una licitación y se cambió el esquema para comprarle a Venezuela, había mucho acercamiento con el proyecto venezolano del socialismo del siglo XXI, es decir, ya estaba avanzando demasiado y aunque, como se cuenta en el documental, Zelaya en ese momento todavía no se perfilaba como un hombre de izquierda, conectado internacionalmente como un proyecto político de izquierda, ni existía como el partido que hoy día tenemos, pero sí ya comenzaba a ser un problema. ¿Sí? Y cuando Claro, se ese termina acercamiento de Bolívar y Morazán. de Bolívar y Morazán, que empezamos con Morazán y la resistencia asumió esa herencia y, y acogió a Morazán como un símbolo de la resistencia. Y estoy en eso, acabo de terminar el documental y tengo un poco de miedo de volver a Honduras y me voy a Guate. Y ahí empiezo a viajar de a poco porque me salía bien venirme en bus a Occidente, que es la zona en donde Berta Cáceres eh, montó ese puesto de control territorial con el COPIN para proteger, para evitar el paso de la maquinaria y de los soldados que estaban protegiendo el proyecto hidroeléctrico, que en ese momento era el plantel básico, digamos, y empezaban a dinamitar y empezaban a construir. Yo estoy en eso cubriéndolo desde Guatemala y cuando fallece mi mamá en 2015, te digo que en ese periodo estuve viajando cuando podía y trabajando en un proyecto que tengo congelado en este momento sobre el exilio. Y empecé a coquetear con la idea de volver y me contratan. Yo estoy desarrollando un proyecto personal que se llamaba Tierra Colorada, donde yo quería contar el uso de la tierra para la vida utilizando el ejemplo del COPIN y de Ofrané, que es otra organización en la costa Ujú, norte de Honduras que sí. lidera Miriam Miranda, y el uso de la tierra para instalar bases militares, para construir proyectos extractivos. Y en ese momento estoy viniendo acá para entrevistar a Berta y la asesinan, ¿no? El 2 de marzo a las 11 y cachito, ya cayendo al 3 de marzo, asesinan a Berta. A mí me cuentan al otro día, yo estoy aquí, estoy allá en Tegucigalpa, me digo aquí porque estoy hablando desde Honduras, pero estoy en Panamá. Eh, y me llegan a decir que la asesinaron, nos hablaron como a las 4 de la madrugada. Y bueno, yo estoy en esa transición, me quiero venir de Guatemala, pero estoy aquí
por suerte estoy aquí preproduciendo ese proyecto y ya habíamos pensado en hacer un viaje con la gente de Ofrané hacia la casa de Bertita en La Esperanza, que es un montón de horas de viaje, son como 6 horas en bus. Entonces en la emergencia, cuando me dicen que la asesinaron, digo yo, bueno, vamos primero a conseguir una cámara. Le hablo a un compañero, colega, a Gerardo, y le digo, venite con Tito, necesitamos cubrir, yo estoy en la morgue. Y le hablo a Miriam y le digo, Miriam, ¿vos vas a venir? Claro, me dice ella, Miriam llorando, toda la cuestión, y le digo yo, bueno, vamos a filmar, así como íbamos a filmar para la otra película, vamos a filmar para esta, solo que no van a venir. Nosotros originalmente traíamos a la comunidad garífuna a La Esperanza en Intibucá, en Occidente, para filmar un Huancasco, que es un encuentro de pueblos en lengua, este, en lenca. Y yo le digo, bueno, ya no es para eso, pero lo vamos a hacer igual. Va a llegar un equipo a filmar allá. Mira, yo no sé cómo le hicimos, pero habían 2 unidades trabajando y logramos hacer todo ese recorrido. Filmamos como locos durante todo ese mes y sacamos el corto al que te referiste, que se llama Berta Vive, que es más un duelo. Es un duelo, pero que ya empieza a plantear que hay una empresa que se llama DESA, que hay unas familias, que es la familia Talasabla, dueños de ese proyecto hidroeléctrico, y que hay una serie de irregularidades, que se saltaron los procesos de consulta a las comunidades, que hubo corrupción en la asignación, y dejamos como una capa en ese corto, ya pensando en el largo. De hecho, cuando estábamos editando, yo decía, esto es para el largo, esto, porque nos parecía que era urgente hacer una Claro, pieza, pero que sabíamos que el proceso de la investigación sobre el asesinato de Berta se iba a complicar. Desde que hay un testigo, ¿verdad? Que era el ambientalista Gustavo Castro, que estuvo ahí en la casa de Bertita cuando entraron a matarla y que por milagro no se murió porque le volaron un pedazo de oreja y como había mucha sangre pensaron que la tarea estaba hecha. Y bueno, sabíamos que iba a ser muy complejo, pero que había que sacar una pieza. Entonces sacamos ese corto y seguimos trabajando en el largo. Ya eso demoró mucho tiempo, buscar fondos, bueno, tuvimos un socio norteamericano que luego se retiró, pero que ayudó a levantar el proyecto. Pasamos la pandemia y bueno, se hizo larguísimo el proceso, pero finalmente en 2022 se logró terminar una película que nuevamente retoma la idea de que esa oligarquía que se ha repartido el país este, instala proyectos en comunidades indígenas o afrodescendientes porque son vulnerables y no se esperaban a una mujer que le diera en el clavo al sector financiero, que no romantiza el indigenismo, que no romantiza el feminismo, o el ambientalismo, y que sabe que detrás de esos proyectos extractivos hay una banca que financia los proyectos y que sin esa banca cómplice no existiría eso. Y ella sacó a la empresa china, que es una empresa constructora enorme, que sacarla del proyecto a ellos y de rebote al Banco Mundial ya empezaba a ocasionarle mucha pérdida a ese claro. proyecto. Ya habían invertido un montón de plata. Cuando se ven afectados, deciden eliminar a Bertita. Y lo que nosotros queríamos contar era eso. Si ella señaló eso, no podemos hacer una película, digamos, en el sentido en el que seguramente les hubiera gustado quizá a las agencias de cooperación para el desarrollo o a las tendencias que fomentan el cine o financian nuestro cine en Europa. No, digamos, no queríamos una película así, queríamos una película que también se enfocara en ese motivo, en ese actor económico que había señalado Berta, porque eso es lo que le había costado la vida. Se me olvidó tu pregunta, Alan, creo que me fui por... No, pero creo que respondiste precisamente a la inquietud que estábamos planteando. Eh,
Y creo que amarra también con la tercera parte de la trilogía, con la película más reciente, con Whitney, ¿verdad? Eh, esa oligarquía que luego se sostuvo a partir de un fraude electoral con Orlando Hernández, ¿verdad? Un fraude que costó la vida de muchísima gente, porque el movimiento de resistencia, ese que vemos en Quien Dijo Miedo, continúa a lo largo de los años hasta derrotar a esa narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Esta oligarquía regresa a Juan Orlando Hernández, además de que lo desalojan del poder, ¿no? El Partido Libre gana las elecciones a pesar de todas las zancadillas que le pusieron, gana las elecciones y Juan Orlando Hernández es además extraditado, juzgado y encontrado culpable por el trasiego de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y sus vínculos con el crimen organizado. Y nos encontramos ahora un escenario en el cual Donald Trump libera a este delincuente, ¿verdad? Y lo hace además interfiriendo en un proceso electoral. Nosotros estuvimos en Honduras como parte del equipo de observación internacional y sabemos de primera mano que hubo una interferencia abierta, descarada y brutal. Los audios que se han filtrado del Honduras Gate además dan cuenta de que todo lo que nosotros vimos o sospechábamos está documentado por las mismas voces de los protagonistas, el mismo Juan Orlando Hernández, Nasrías Fura, José López, la del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es la misma oligarquía aferrándose al poder y ahora rompiendo además las reglas del juego para poder conservar el poder con el apadrinamiento de el gobierno de supremacista de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha sido esta última etapa, la etapa de Whitney, de la producción de la película Whitney? A ver, bueno, veníamos de Berta Soy Yo, que cubre desde el asesinato de Berta en 2016 hasta el 2022, pasando por unas elecciones nuevamente irregulares en 2017. Las del Como fraude. habíamos entrevistado del fraude, como habíamos entrevistado a Berta en pleno periodo preelectoral y ella cuestiona el fraude del 2013, la voz de ella resuena en 2017, estoy hablando de Berta Uh Soy -huh. Yo. Y luego ya, cuando estamos editando el proyecto de Berta, que como te dije, se alargó y nos permitió entonces cubrir ese periodo de la historia del país, de alguna manera, desde de esta mirada de Berta con la historia repetida, digamos, otro fraude electoral, 2013, 2017. Y antes de llegar a ese 2021, se da esta primera caravana de migrantes en 2018. Nosotros, así como ustedes, como el colectivo La Canalla, después de la experiencia con Berta, comenzamos a trabajar en un proyecto también colectivo de comunicación, de participación ciudadana y formación política que se llama El Perro Amarillo. Entonces ahí llega Whitney, que es el personaje de la tercera película, llega como practicante de periodismo a incorporarse al equipo. Llevábamos muy poco tiempo haciendo El Perro Amarillo. Y bueno, sale la caravana, yo estoy editando Berta Soy Yo, todavía viendo cómo doy seguimiento también al caso judicial, pero me parece tan impresionante porque ella plantea un día saliendo del programa, dice, ay no, si yo no estuviera haciendo el programa, si no estuviera aquí haciendo la práctica en el Perro Amarillo, ya me hubiera ido con la caravana, ¿no? Y entonces Milton, que es compañero del equipo del Perro Amarillo, le dice, no, pues váyase, ¿en serio se quiere ir? Y en un día, así como lo hicimos los carnet, hablamos con compañeros, habían dos fotógrafos que ya estaban viniendo, un amigo de Winnie también, un inglés que aparece en la película, estaba viniendo, entonces le dijimos, bueno, andate, Winnie. La mandé con una amiga en Guatemala, por suerte yo viví un tiempo allá, y le hablé a mi amiga y le dije, mira, ahí te va a llegar una compañera porque ella va a salir de ahí. Y bueno, nos perdimos la salida de la caravana que filmamos después. Como mentimos un poquito, mentimos en el buen sentido en el documental, recreamos la salida en otro momento. Y ahí empezó esa historia de Whitney. Yo dije, a cualquier persona le puede parecer una locura estar montando una película como la de Berta y hacer una parada o un paréntesis para ir detrás de la caravana. Pero a mí me jaló
la intensidad de Whitney. O sea, ella acababa de entrar al colectivo y se puso, pero y transmitía toda tartamuda porque es su personaje divino, ella se traba cuando quiere explicar las cosas, pero logra una empatía, una conexión con la gente que es muy fresca, muy auténtica y con un poquito de ingenuidad también. Entonces, cuando yo la vi, dije, no, esta es una película. Yo, este paréntesis va a ser un poquito más largo y ya empezamos a gestionar fondos con el mismo colectivo de migrantes que apoyaban el programa, el Perro Amarillo. Y nos consiguieron los boletos, nos sumamos, hicimos toda la cobertura hasta Tijuana y eso es lo que cuenta Whitney, ¿no? La película inicia en 2018 justamente con la salida de la caravana, pero en el inicio contamos que este incremento y este cambio en la forma de migrar tiene como origen, ¿verdad?, una decepción de la gente porque estamos en una dictadura. O sea, ya era el segundo periodo ilegal, anticonstitucional de Juan Orlando Hernández, porque en Honduras no hay reelección. Él despidió a unos jueces, magistrados, metió a los que necesitaba para que le aprobaran de alguna. Todavía yo no entiendo, es tan difícil de explicar la, la marufia que hizo para que fuera legal reelegirse y se religió con fraude, con. Entonces, así empieza la película, contando que ese viaje colectivo tiene como antecedente esa dictadura de Juan Orlando Hernández. Y hacemos todo el viaje reflexionando y observando la intimidad del viaje de la caravana, muy cerquita, porque Whitney iba con ellos, de hecho la confundían con migrante. Em, y llegamos hasta Tijuana, no voy a contar cómo termina, pero llegamos hasta la frontera de Estados Unidos cuando todo el mundo decía Claro, que eso no iba a claro. ser posible, a encontrar un muro militarizado. Y tiene una especie de epílogo la película que, que nos vuelve a conectar con el personaje de Juan Orlando Hernández en ese momento que para el pueblo fue una victoria, Alan, para el pueblo que lo hayan sacado del país, que lo hayan extraditado. Claro, hubiéramos querido que se le juzgara en el país por la corrupción, por la entrega del país. O sea, acordate que en el gobierno de Juan Orlando, que empezó en realidad 4 años antes, siendo él presidente del Congreso Nacional, se diseñó el marco legal que le iba a permitir a, a, al Congreso, siempre sirviendo a los intereses económicos de estas familias poderosas, pues vender el país, subastarlo, especialmente con los fideicomisos y la sede, que es esta forma de crear estados dentro del Estado, ¿no? Con su propia Zonas económicas de desarrollo especial, si no me desarrollo. equivoco, Así es, eso es lo que significa sede. que ahora Y se las bueno, quieren además dar a los israelíes, ¿no? Como dentro de la lógica de la expansión sionista en América Latina y en Centroamérica. Para el caso hondureño están las sedes, ¿verdad? Que es de lo que quieren echar mano. Y en el caso costarricense, el Tratado de Libre Comercio, que el gobierno de Costa Rica quiere a golpe de tambor aprobar con Israel y que lleva más o menos la misma intención, dejar que los intereses económicos israelíes vengan y en condiciones muy favorables eh, tomen posesión prácticamente, como decís vos, un estado dentro de otro estado. no, en condiciones más que favorables, en condiciones obscenas, en condiciones de venta total de la soberanía. Así lo están haciendo, igual que allá en Costa Rica, con la sede que ya empezaron otra vez a desarrollar ahora que volvió el Partido Nacional, como vos explicaste, producto de que Donald Trump pidió el voto por Tito Asfura, que es el actual presidente del Partido Nacional. Ya la sede próspera volvió a agarrar vuelo y vienen por más, ¿verdad? Y salieron estos audios del Honduras Gate, se ha develado con bastante claridad cómo, cómo se mueve, ¿verdad? El entramado internacional en este año tan terrible donde ya no hay límites, ¿verdad? Donde nada de lo que fue la hipocresía, al menos
de la diplomacia internacional ya no existe. Entonces estamos aquí, como te decía al inicio, observando porque todavía estamos perplejos, yo creo, pero no nos han robado la capacidad de pensar y de luchar, por suerte. Y de resistir y de hacer red, de hacer y de oponernos a lo que nos parece que hay que oponernos. Estamos en un escenario muy complejo, ¿verdad? En donde además la derecha ha entendido mucho mejor que la izquierda todo este tema de la batalla cultural, de la importancia de los medios de comunicación, por eso los concentran en sus manos. Eh, y yo quería preguntarte sobre el papel de la producción audiovisual, de todos los que hacemos trabajo audiovisual, en un escenario como este que vivimos, un poco quizá también a la luz de lo que ha sido tu experiencia o lo que ha sido nuestra experiencia desde los años 80, 90, eh, y con el escenario que tenemos ahorita. ¿Cuál es el papel que deberíamos los comunicadores, especialmente los comunicadores de izquierda, jugar en un escenario como esto? A mí me gustó mucho Whitney en parte porque ya da pistas del tipo de comunicación necesaria, ¿no? Pero quería que me contaras un poco cómo lo ves vos. Sí, yo pienso, Alan, que aunque es muy diferente, las condiciones son muy diferentes las condiciones que tenemos hoy a las que Whitney se enfrentó. Ya estamos hablando de redes sociales, es otra forma de atender los medios. Pero creo que es fundamental, eh, así como en la década de los 80, cuando yo formé parte, por suerte, porque aprendí muchísimo trabajando ahí, del colectivo de la radio Venceremos, que trabajábamos desde México haciendo películas sobre la guerra en El Salvador, y que en aquel momento era copiar en VHS, hacer copias en VHS para distribuir, hasta el extremo de hoy día, ¿verdad? Que es hacer contenidos para redes. Bueno, ustedes tienen su plataforma, yo te comentaba hace un rato del perro amarillo. Creo que es importantísimo y es importantísimo pensarlo en las dos vías. Tanto hacer, si podés, un contenido, digamos, que demora más, que es más caro, pero que al final puede cruzar fronteras más fácilmente y que va quedando en la memoria. O sea, ya es algo a lo que las universidades comienzan a recurrir y que entonces hay estudiantes de universidades en Estados Unidos, en Europa, que están viendo ese contenido, poco a poco se va logrando. Desde ese extremo hasta hacer cosas como tener espacios diarios para reflexionar y seguir desvistiendo ese proyecto neocolonial, neoconquistador, seguir desvistiéndolo y seguir proponiendo formas. Yo creo que es vital el papel que nosotros tenemos, la responsabilidad que tenemos y tomarnos en serio tanto si hacemos una capsulita porque subimos todos los días cápsulas al internet o porque tenemos un espacio, tanto eso como hacer una película que obviamente tiene otro rigor, otras demandas, pero como podamos tomarnos en serio. Vos hace un rato citabas una frase, La calidad es el respeto al pueblo. así es. Yo así decía cuando andaba buscando plata para la película de Berta, tenemos que hacer una película a la altura de Berta. Y así es siempre. O sea, lo que nosotros podemos aportar a los procesos es eso, es seguir pensando, seguir registrando, seguir dejando para la memoria. Me preguntaban algunos alumnos aquí en Panamá, ¿cómo hace uno? Porque puede ir como dejando ese acompañamiento diario, de dejarle piezas a las comunidades, dejarles el material, hacerle cosas que ellos necesitan en lo inmediato, o ir a la comunidad para hacer un material que no les va a servir en el momento, pero que te va a servir para hacer una película. ¿Qué hago? Y digo yo, pues no nos queda más que hacer las dos cosas. Las dos cosas, claro. No nos queda de otra. O sea, que el acompañamiento de alguna manera siempre se hace. Que solamente llegar a la comunidad con una cámara es darle seguridad. Que llevar a España un material que puede ser incluso tomado para un juicio, para un proceso contra ha pasado con el material del golpe de Estado, incluso material que no está en la película, pero que nosotros entregamos al Ujú. juez Baltasar. Baltasar Garzón. Ujú.
ese registro sirve. Y hay muchas películas que también han entregado material, que han registrado momentos importantes. A nosotros nos pasó también con el asesinato de Tomás. Ese material, ese registro le sirve a las comunidades. Y a veces no es parte de la película, o sí, pero eso es un acompañamiento indirecto y no se puede elegir, ¿verdad? Porque nuestra realidad es muy compleja y tampoco somos muchos, desgraciadamente. Ojalá que en el futuro seamos más. Y por eso esta cuestión de formar a las nuevas generaciones, de hacerles rigurosos. Yo creo que es vital el trabajo que vos eh, y tanta gente está haciendo y hay que seguir y hacerlo cada vez mejor. Porque como vos decís, ellos sí lo han entendido y por alguna razón nosotros no logramos dar el paso y apropiarnos, porque no habría una frontera para apropiarse de las redes sociales, ¿no? Obviamente hay dinero de por medio y hay una cuestión algorítmica que además yo no termino de entender, pero sin duda hay que insistir. Claro, y el tema este de la formación, tanto política como de la formación técnica, es importante para poder equilibrar un poco ese desbalance que se produce por la ausencia de recursos, ¿verdad? La calidad, el rigor, el lenguaje audiovisual, todo ese bagaje de conocimiento que no en vano se ha ido construyendo colectivamente a lo largo del tiempo es lo que hace que tu proyecto resalte, perviva, se sostenga, sea atractivo o no, ¿verdad? Y la aspiración nuestra siempre es que nuestros materiales se vean, que nuestros materiales queden para la memoria, que los materiales sirvan, y para que sirvan la gente los tiene que ver, los tiene que compartir, los tiene que poder comprender. Y eso pues sí, pasa también por la calidad, porque lo hagamos bien. Buen lenguaje audiovisual, bien utilizado, buen rigor, todo, pero también un contenido que haga lo que verta a la empresa hidroeléctrica, que les meta de verdad un palo en la rueda y se convierta en algo incómodo que ayude a cambiar las cosas. Yo creo que se puede lograr, Alan. Por ejemplo, en el recorrido con Whitney, que Whitney retrata muy bien ese dilema, porque ella en un momento no sabe si atender a la mujer que va a parir o hacer la nota, que sería una primicia, porque es la única migrante con cámara que está en el hospital donde van a ser el primer niño de la caravana, o la primera bebé, que fue una niña. Le pusieron Guadalupe porque nació en México, digamos. Eh, sí, y así como ella está en ese dilema y ¿cómo lo resuelve, digamos? Cuando ella terminó todo ese trabajo y nosotros terminamos de rodar, hicimos extensivo su trabajo fotográfico, se montó una exposición en Berlín, se hizo un colectivo para curarle las fotos, para montar la exposición, para conseguir recursos para que viajara, estuvo en España, la recibió la Asociación de Periodistas, a una cipotía, o sea, Whitney tenía 23 años cuando se hizo la película, pero yo le insistía, Whitney, no, las fotos no se pueden quedar en una transmisión del perro amarillo, le podemos dar valor y a veces no es tanto trabajo darle ese poco de valor más. Obviamente hay que trabajar, hay que hacer lo posible, pero terminó Eduardo Ver, que es un escritor emblemático nuestro, escritor y dramaturgo, escribiendo los textos de la exposición de Whitney, eh, y el trabajo se movió de otra manera, o sea que una visita, una cobertura periodística después terminó en una exposición y un tiempo después terminó en una película y ojalá que tenga una buena distribución. Katia, quisiéramos pedirte, en vista de que vamos a estar proyectando tus películas, que le hagas una invitación a la audiencia de La Canalla para que participe de estas actividades. Es un honor para mí invitarles a ver las películas que se estarán proyectando en diferentes espacios, en grupos universitarios. No se las pierdan. Es una mirada sobre varios conflictos en nuestro país, pero que representan también una realidad regional. No se vayan a perder las películas. Muchas gracias, Katia. Y bueno, con esto llegamos al final de la conversa, de la entrevista. Y le agradecemos a la audiencia que se haya quedado hasta el final.
por su acompañamiento. Esperamos que haya sido también muy enriquecedor. Estoy seguro de que para todas estas personas que quieren hacer cine, que quieren hacer producción audiovisual, que sienten que desde la comunicación pueden aportarle a los pueblos en lucha, este tipo de espacios y esta conversación con vos ha sido muy enriquecedora, muy importante. Muchas gracias, Katia. Gracias, Alan. Gracias por apreciar el cine, el documental, por seguir luchando. Y mucha suerte con el espacio, con la canalla y con Luciérnaga.